otro lunes más aquí en Sociedad Viva, lunes 17 de agosto, y hoy nos acompaña un invitadazo de lujo, como siempre digo, porque es una persona muy preparada y que nos enseña muchísimo y nos da muchísimos tips para poder seguir creciendo como personas. Así es que tengo el honor de que esté aquí conmigo el maestro Miguel Ángel Martínez de Teresa. Miguel, muchas gracias. No, hombre, feliz, la verdad la vez pasada me la pasé muy bien y feliz de que me hayas vuelto a invitar y luego te dije sí voy porque la verdad de veras me gusta mucho venir y pues nada, listo para lo que quieras que platiquemos. Gracias, Miguel. Bueno, para los que no vieron el programa pasado, vamos a decir su currículum rápido para que sepan quién es él, o sea, no crean que es cualquier persona, es una persona muy preparada y eso te admiro mucho, la verdad, porque gracias, primo. El aprendizaje es algo que nos hace crecer como seres humanos. Él es Miguel Ángel Martínez de Teresa, es administrador público y especialista en psicología organizacional, con experiencia y dirección educativa, liderazgo, gestión empresarial y proyectos de inversión. Actualmente se desempeña como director general de la Escuela de Enfermería Angelópolis y cuenta con una amplia trayectoria en el sector educativo y salud. También estás en la parte de que das consultoría, ¿cierto? Así es. Cuéntales rápido, ¿de qué das consultoría? Bueno, doy consultoría en empresas familiares. Uh-huh. La verdad es que toco diferentes perspectivas de la empresa familiar, o sea, desde la parte que le llaman gobierno corporativo, uh-huh, ¿no? Que es, digamos, la parte que regula la relación entre la familia y la empresa. Y luego también quien es encargado de pedirle cuentas y de autorizarle sobre todo el plan estratégico, el presupuesto, etcétera, al director general, ¿no? Entonces, uh-huh, de tal manera que se hace como se hacen como tres foros, ¿no? Una es el director general y su equipo operativo que tendrán sus juntas pues, de indicadores, etcétera. Luego está el consejo de administración o consejo consultivo si no es vinculativo. Y ahí se revisa pues, la estrategia, el presupuesto, las metas de ventas, el control del gasto, etcétera. Es un reporteo mucho más financiero, etcétera. Y el consejo familiar, que es donde se ven los asuntos pues, de la familia con la empresa, ¿no? O sea, entrada y salida de colaboradores familiares, uh-huh, políticas de transmisión de acciones, prestaciones para los colaboradores familiares, etcétera. Y ya cuando son estructuras, por ejemplo, me ha tocado estar en empresas que a lo mejor son 14 o 16 socios y que todos son familiares, digamos ya una tercera generación, ajá, que los socios ya son los primos, ajá, ¿no? Hay una junta de accionistas, que esa se reúne, digamos, una sola vez al año, ajá, o a lo mejor un par de veces al año, y delega en ciertos representantes, representación de cada rama familiar, y ellos arman el consejo de familia, ¿no? Pero eso ya es cuando es una empresa, pues, con mucho más socios y estructuras más claro, complejas. Una empresa más grande. Entonces, a eso me dedico en el tema de la consultoría. Para que vean, porque les digo que es una persona sumamente preparada. Carlitos, tenemos ahí como que, como que la imagen se nos distorsionó. Ya estamos. Por eso le digo que es una persona que ha tomado muchísimos cursos, que se sigue preparando, que está al día, también en temas psicológicos que son muy importantes, sí, para poder avanzar, primero que nada como seres humanos y poder avanzar en la cuestión empresarial y todo eso. Y decidimos platicar el día de hoy con el tema de la imagen que construimos. Un tema que los dos nos gustó porque sí, creo que es una parte, Miguel, que desgraciadamente la mayoría de las personas no proyectan esa imagen. Como que todos tenemos una idealización o una aspiración, ¿no? O sea, tú aspiras a algo o idealizas, a lo mejor de chiquitos te imaginas que vas a llegar a ser, por decir, un gran empresario o un gran deportista o un gran, no sé, lo que ustedes quieran. Pero resulta que por causas de la vida, la infancia, en fin, toda esta parte emocional, no logramos llegar a estas aspiraciones que tenemos. Y somos las personas, a veces nos quedamos como tenemos lo que merecemos. Empecemos por ahí. ¿Cómo saber qué es lo que merecemos? O sea, para poder decir, pues es que tengo lo que merezco, porque a veces ahí nos volvemos un poco conformistas, ¿es la palabra? Pues vaya, a ver, la verdad, incluso cuando me dijiste el tema, yo estaba pensando, dije, a ver, ¿por dónde
lo planteará Rosamari, y me quedaba pensando, y fíjate que la manera en la que lo estás planteando ahorita me parece la más adecuada, la verdad, la más inteligente también, no podía esperar menos de ti. Gracias. Y fíjate que, a ver, al final lo que proyectas es lo que eres, ¿no? Podemos de repente proyectar algo que no somos, que es a lo que los psicólogos le llaman la falsa personalidad o el imaginario. Y entonces digamos que a mí me gustaría dividir o estructurar esta conversación en dos partes. Una es, digamos, el autoconcepto funcional, ¿no? Y otro es la falsa personalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, como dices, ¿no? A lo largo pues, de nuestra infancia, como vamos creciendo, etcétera, vamos desarrollando ciertas creencias, pensamientos y valores que pues nos van haciendo integrarnos. Siempre el ser humano busca integrarse y busca pertenecer. De hecho, hay ciertos autores que le llaman las fuentes del sentido de pertenencia. Y entonces son una serie de fuentes que nosotros necesitamos pues desde la más temprana infancia hasta la adultez incluso. ¿No? Que por ejemplo pudiera ser el afecto, el reconocimiento, la inspiración, el placer, la diversión, etcétera. Y entonces estas fuentes pues las vamos recibiendo primero pues de nuestro círculo familiar, ¿no? O de nuestra familia de origen, como le llaman los psicólogos familiares. Y vamos recibiendo en carencia o en exceso estos 7 fuentes. Y pues vamos generando como si fuera una huella digital, cada uno su propia personalidad. Cuando tú recibes, digamos, pues una educación psicológica, te desarrollas dentro de un ambiente sano, con vínculos funcionales, pues vas generando un autoconcepto funcional, ¿no? Es decir, pues te vuelves una persona que sirve a los demás, pues que digo, siempre todos vamos a tener ciertas huellas emocionales, pero pues de alguna manera te integras a la sociedad como una persona buena, como una persona funcional, como una persona con buenas intenciones, etcétera. Mientras que por otro lado tenemos la falsa personalidad. Cuando vamos recibiendo algunas de estas 7 fuentes, que si gustas incluso ahorita podemos ir una por una viendo cuáles son las características que se van formando en la personalidad cuando las vamos recibiendo en carencia o en exceso. Las vamos recibiendo en carencia o en exceso y entonces vamos aprendiendo a ponernos ciertas autodefensas o capas por encima de nuestro autoconcepto primigenio, ¿no? Y vamos desarrollando una falsa personalidad. Entonces, por ejemplo, una persona puede aprender, si crece en una sociedad o en una familia que le da valor a eso, o sea, tenemos, digamos, el triángulo que es pensamientos, creencias y valores. Y entonces, si tú creces en una familia o en una sociedad donde, por ejemplo, se valora, los valores no son otra cosa más que preferencias psicoafectivas, ¿no? Cosas que prefieres sobre otras. Entonces, por ejemplo, imagínate que en tu familia le dan mucho valor al estatus, a la ropa, al dinero, a qué coche traes, a qué viajes haces, etcétera. Puede ser que la persona, por ejemplo, genere una creencia de que el valor como persona está en lo que tienes. Okay. ¿No? Y entonces genera una capa, una autodefensa que dice, ok, si yo quiero pertenecer, ¿no? Que necesito proyectar esta imagen. Lo correcto. Entonces se vuelve una serie de autodefensas que al final nos van sirviendo, no porque seamos malas personas, sino que nos van sirviendo para poder pertenecer y funcionar en el mundo, ¿no? Por ejemplo... Estamos de regreso. Hola, ya regresamos, disculpen ustedes, tuvimos aquí una pequeña falla técnica, pero nada que Carlitos no pueda resolver. Pero bueno, vamos a continuar con Miguelito, que nos estaba diciendo justo esta parte de la que decías que lo que tienes, que a lo mejor te acostumbraron a que
la parte, digamos, que proyecta sea cosas materiales, Sí. la parte falsa, la parte, bueno, no falsa, ¿cómo le podemos decir? Sí, así se le llama la falsa personalidad. O sea, esta falsa personalidad se configura. Otra manera de llamarle a la falsa personalidad es el imaginario. Es decir, aquel que crees ser, pero no eres. O sea, que es, digamos, está tu perfil genético, porque también desde la parte genética, que podemos hablar también de eso, que es muy interesante, empezamos a configurar una visión del mundo, ¿no? Que cada perfil genético proyecta un mundo totalmente diferente. Totalmente, sí. A partir del cual empezamos a entender el mundo, a estructurarlo, etcétera. Y después viene, digamos, el sistema de pensamientos, creencias y valores, donde se encuentran los condicionamientos educativos, familiares y sociales. Entonces tú vas aprendiendo una serie de normas de convivencia, una serie de valores, una serie de creencias que te van, digamos, de alguna manera condicionando, no necesariamente de forma negativa, ahora lo vamos a ver. Y a partir de esta, de esta base, ¿no? Tanto la genética como la que vas acumulando con la memoria a partir de pensamientos, creencias y valores y los condicionamientos educativos, familiares y sociales, vas generando, digamos, dos capas. El autoconcepto funcional, que es a partir del cual pues tú te vinculas desde la vocación de servicio a la sociedad. Y el imaginario o la falsa personalidad, ¿no? Okay. Y el imaginario pues es aquel que crees ser y no eres, ¿no? Por ejemplo, decíamos hace unos minutos, ¿no? Cuando una persona crece en un vínculo familiar y social donde le enseñan que el valor como persona está en lo que tienes materialmente, pues entonces ligas tu valor como persona al coche que tienes, al dinero que traes en la cartera, etcétera, ¿no? También puede ser, por ejemplo, una persona, que esto también a lo mejor pudiera resultar interesante, donde pues no se crece en un entorno, por ejemplo, demasiado religioso, fanático, extremista, etcétera. Y, por ejemplo, de repente puede ser una persona que a lo mejor por una mala interpretación de las creencias religiosas, etcétera, de repente puede sentir culpa frente a, por ejemplo, divertirse. O de repente, por ejemplo, una mujer o un hombre que de repente pasa por un proceso de divorcio, imagina, y que de repente puede sentir culpa de rehacer su vida, ¿no? Por miedo, pues de repente a estas marcas sociales basadas en ciertas creencias mal entendidas, religiosas, fanáticas, etcétera, ¿no? Entonces vamos creando, digamos, esta falsa personalidad, este imaginario, que de alguna manera pues es nuestra forma de sobrevivir frente a la sociedad, de poder pertenecer, ¿no? Por eso hablábamos de las 7 fuentes del sentido de pertenencia, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente, por eso te decía, me gustaría estructurar este tema en 2 partes, ¿no? Uno, cómo se genera el autoconcepto, y otro, cómo se genera la falsa personalidad y el imaginario, ¿no? Porque ambos proyectan diferentes creencias, diferentes valores, y es la manera en la que las personas tenemos o desarrollamos vínculos y creemos que podemos pertenecer a ciertos grupos, ¿no? Totalmente. ¿Y sabes qué pasa? Que en las 2 formas que nos vas a plantear ahorita y que las vamos a platicar, también existen muchas personas que no proyectan precisamente lo que te decía yo ahorita en nuestra pausa que tuvimos de que se nos fue la señal, que a lo mejor podrás tener, hablando económicamente, todo el dinero o pertenecer al grupo social más alto o tener todo lo que a lo mejor idealizaste y no proyectas la imagen que quieres. Ahí, ahorita vamos a entrar en ese tema porque no... Es muy contradictorio o muy difícil de en que podamos encontrar como esta forma tan congruente de que seamos y lo parezcamos, ¿no? Y es que, bueno, hace no me acuerdo si lo platicamos antes de que arrancara la transmisión o después, pero yo te decía, ¿no? El tema de la imagen y de la proyección de quién eres es un tema de congruencia. O sea, es decir, nadie puede proyectar aquello que no es. Lo puedes fingir, lo puedes actuar por un tiempo, pero al final de cuentas siempre pues sale a la luz tu verdadero yo, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo,
en ciertas figuras empresariales o políticas, etcétera, que de repente proyectan una imagen, se aprenden un discurso. Perdón, otra vez, ya estamos acá, estamos teniendo un poquito con los controles, pero Carlitos aquí nos está ayudando a resolver. Pero bueno, continuamos con la plática y nos quedamos con los políticos, precisamente son los que podríamos a lo mejor entrar en ese rubro de falso... De la falsa personalidad. A ver, no todos. Exacto, con esto, a ver, es importante decirlo. De alguna manera, pues sí, en la sociedad política o en la clase política más bien, pues creo que esa es la palabra correcta, en la clase política se ve más porque pues están expuestos al escrutinio público, claro, ¿no? Pero esto verdaderamente no es algo pues que esté precisamente o que sea exclusivo o que tengan el monopolio de este tipo de situaciones, más bien es algo humano, ¿no? Y yo creo que le pasa a todos, ¿no? Hace un momento platicábamos, ¿no? De repente puede ser una persona que a lo mejor tiene tres familias y todo, y que de repente dices, ¿cómo crees? Bueno, incluso lo vivimos aquí en Puebla, cuando surgió todo el tema de los legionarios de Cristo y del Padre Maciel y todo, ¿no? Entonces, tú puedes proyectar una imagen, la puedes fingir, puedes actuar, puedes volverte un maestro de la manipulación, del engaño, y puedes, aprender a sobrevivir en una sociedad donde pues ya te sepas el libreto de tu falsa personalidad, etcétera, pero que no siempre, y aquí creo que valdría la pena hacer una acotación, no siempre este tema de la falsa personalidad es un tema actuado por mala persona, por querer obtener un beneficio personal, etcétera. Todos nosotros y yo y todos los que nos ven seguramente tenemos rasgos de la falsa personalidad, porque siempre, incluso desde pequeños, vamos tratando y de repente tratando de acoplarnos a ciertos círculos sociales, a nuestros amiguitos de primaria, a nuestros amigos de secundaria. Sí, entonces, a la misma vida. Exacto, vamos generando una serie de autodefensas que nosotros consideramos que si actuamos de una u otra forma, pues vamos a ser más aceptados, más queridos. Incluso en diferentes círculos sociales o con diferentes personas actuamos diferente. Sí, o sea, tenemos, digamos, estas diferentes máscaras con las cuales vamos tratando de ser aceptados. Y no necesariamente es con un propósito negativo, maligno, con una doble intención. No, simplemente es una característica humana. Un proceso de adaptación. Un proceso de adaptación, una característica humana a partir de la cual pues nosotros tenemos este anhelo de plenitud de ser. Y entonces digo, bueno, pues para ser feliz quiero tener este vínculo, quiero estar con esta persona, me quiero llevar con estos amigos, quiero que mi mamá y mis hermanos y tal me acepten. Entonces de alguna manera voy pues generando ciertos rasgos pues para ser aceptado, ¿no? Entonces no siempre, por eso te decía hace rato, no siempre los condicionamientos son negativos, muchas veces también son funcionales. Incluso, por ejemplo, hay personas que de repente decimos no tienen filtro para hablar. Sí. Y que te dicen las cosas así, sí. Y que a veces van aprendiendo a lo largo de la vida que tienen que aprender a ser asertivos sin ser agresivos, ¿no? O a ser conciliadores sin sentirse débiles. Y entonces vamos desarrollando nuestra conciencia y vamos adaptando nuestra personalidad y nuestros rasgos a lo que más es funcional para la sociedad, ¿no? Ahorita que estábamos en nuestro segundo corte que tuvimos, le preguntaba yo a Miguel si él creía que realmente todos en algún momento, o sea, los que viven en la falsa personalidad, o sea, yo le dije, es que yo creo que debe de haber personas que a lo mejor viven toda su vida en la falsa personalidad, pero me dijo algo que tiene toda la absoluta razón, porque a lo mejor hasta en el último minuto
sale tu verdadera realidad, claro, sale por tu supuesto. verdadero yo. O sea, en el último segundo de tu vida, Claro. sale lo que eres. Sí, y también, a ver, a mí me gusta mucho y creo que para hablar estos temas por ejemplo, todos los temas de psicología, cuando hablamos de padecimientos psicológicos, etcétera, todos son en una noción de escala. Por ejemplo, tú puedes hablar de un sociópata, de un narcisista, etcétera, y hay narcisistas más narcisistas que otros. Es más, todos tenemos rasgos narcisistas o todos tenemos rasgos sociopáticos. De repente, incluso, por ejemplo, puedes hablar de un médico que de repente se disocia y que de repente puede estar abriéndote los órganos y tal, que a mucha gente le podría impactar y le destroza la vida ver esas imágenes. Y de repente, bueno, pues un médico puede tener esa frialdad y todo. Entonces, no necesariamente eso los hace un psicópata o un sociópata. O sea, todo esto es en noción de escala. Y hay otra frase que me gusta mucho que es: la inteligencia está en los matices. O sea, nunca es negro ni nunca es blanco. Correcto. Nunca es que si tienes la falsa personalidad entonces proyectas algo que no es genuino, algo, o sea, es muy difícil en cualquier ser humano ser perfectamente congruente. Porque, por ejemplo, hablábamos este tema de pensamientos, creencias y valores, ¿no? Los valores son flexibles dependiendo de las circunstancias. O sea, de repente tú puedes, y esto a lo mejor alguien va a decir, no, Miguel, es que como los valores son flexibles. Vamos a poner un ejemplo. Tú a lo mejor un valor muy alto para ti es la honestidad. Ajá. Y tú de repente te das cuenta en un Oxxo o en un supermercado como una señora que trae aquí en su rebozo a su bebé, que a lo mejor trae unas chanclas o va descalza y que evidentemente se ve una persona humilde, necesitada, sí, de escasos recursos, etcétera. La ves que se está metiendo al delantal no sé, comida, ajá, ¿no? Sí, sí, sí. A lo mejor una persona podrá decir, bueno, pues yo la llevo a la caja y se lo compro. Pero a lo mejor nadie la ve y la cachan, ¿no? Y la quieren llevar a la cárcel. Pues vas a decir, a lo mejor un valor muy alto para mí es la honestidad, pero es flexible dependiendo de las circunstancias, claro, ¿no? O sea, claro. Entonces, de repente, incluso esto es un dilema filosófico, que ahora se me va el nombre del filósofo que lo plantea, pero de repente hablaban, por ejemplo, de siempre decir la verdad, ¿no? De la sinceridad. Entonces, imagínate que un grupo armado entra a tu casa y te dice, dime dónde están las demás personas para que las mate. Y tú vas a decir, no hay nadie, estoy sola, ¿no? Y tal, ¿no? Este filósofo diría, no, sí tienes que decir dónde están las otras personas. Entonces, evidentemente, bueno, son caricaturizaciones. Sí, claro. Y tú, de alguna manera, pues vas diciendo, no, a ver, es que esto no, o sea, los valores son flexibles dependiendo de las circunstancias. Entonces, una persona que tiene una mala intención de hablar mal de alguien, de siempre estar buscando el defecto, pues se lo va a encontrar a quien sea. Sí. Porque es imposible ser 100% congruente. Más bien este tema yo creo que es una pauta. Digamos, una pauta es como si yo tuviera una brújula y estoy apuntando hacia el norte y digo, bueno, voy hacia el norte y siempre voy a ir caminando hacia el norte, pero nunca va a llegar el punto de mi vida que diga, ya llegué al norte, ya estoy justo parado en el norte. Sí, no, sí. Simplemente es una pauta, algo a lo que siempre voy a aspirar. Entonces, el tema del desarrollo personal, del autoconcepto funcional, del desarrollo de conciencia, del desarrollo humano, de la psicología, etcétera, siempre va a ser una pauta. Siempre vamos a aspirar a ser las mejores personas que podamos ser, pero nunca vamos a llegar a ser la persona perfecta. Claro. Eso es fuente incluso de neurosis, ¿no? Y entonces yo creo que siempre tenemos que estar en ese camino continuo de ser la mejor versión que podamos ser, pero hasta incluso en el hecho de nuestra muerte vamos a estar resolviendo conflictos, temas, a veces la vamos a regar, nos va a tocar ofrecer una disculpa y es parte de la vida, ¿no? Claro. Oye, ahora vámonos con los 7 puntos que dijiste, los vamos a tocar porque me encantaría que esa parte nos quede claro, los 7 Las 7 fuentes del sentido de pertenencia. Sí, eso está padrísimo. Buenísimo. Vamos. Venga, bueno, a ver, me tengo que regresar un punto y esto la verdad es que es uno de los temas que para mí son favoritos. Pues te digo que me gustó mucho que hayas llevado el tema de la imagen. Fíjate, yo decía, bueno, a lo mejor lo va a llevar por el punto de vista a lo mejor del branding, del marketing, de cómo te posicionas dentro de las marcas y tal. Y dije, pero me encantó que lo hayas planteado desde la parte humana, porque además creo que es lo que a mí más me hace sentido. Fíjate, mira, primero, desde más bien desde la concepción de cualquier vida humana, pues estamos en el vientre de nuestra madre, ¿no?
y tenemos pues 9 meses de gestación aproximadamente. Y a partir de ahí nosotros estamos en lo que se le llama el principio del placer. Porque pues estamos a todo dar, dormidos, ¿no? Si nos queremos mover, pues pateamos un poquito, estamos conectados al cordón umbilical, entonces si nos da hambre comemos en automático, etcétera. Y entonces estamos en proceso de gestación, en el principio del placer, no hay frío, no hay tolerancia a la frustración, simplemente estamos creciendo y desarrollándonos. De pronto llega un momento en que pues viene este desprendimiento primigenio, que pasamos del principio del placer al principio de realidad. Y entonces de repente empezamos a interactuar con el medio ambiente, con el frío, la lámpara del quirófano, de repente nos dan una nalgada y de repente ya no podemos comer en automático, entonces de repente tolerancia a la frustración y nos tenemos que esperar y de repente empezamos a depender físicamente y emocionalmente al 100%, pues se habla de que primero está el eje materno de los 0 a los 7 años y luego está el eje paterno de los 7 a los 14, hasta llegar prácticamente a la adolescencia. Entonces, a partir de que nosotros estamos en el principio del placer y luego en el principio de realidad, dependemos al 100%, tanto física como emocionalmente, de nuestra figura materna y nuestra figura paterna. Hablo de figura materna y figura paterna porque pueden ser nuestros padres, pero también podemos crecer con un tío, una tía, con la abuela, con la enfermera del DIF, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, vamos recibiendo estas 7 fuentes de nuestra figura materna y de nuestra figura paterna o de nuestra familia de origen. Y estas 7 fuentes que son afecto, apoyo, placer, inspiración, conocimiento, reconocimiento y ahora me acuerdo del séptimo. Entonces, estas 7 fuentes las vamos recibiendo de 2 formas, o en carencia o en exceso. Incluso aunque nuestros padres sean los mejores psicopedagogos y los mejores psicólogos y sean los papás perfectos, no es un tema de cómo recibes las 7 fuentes en sí, sino cómo tú las percibes. Por ejemplo, puedes tener un padre que es muy frío, distante, que no es demasiado cariñoso y que su forma de demostrar el amor es, pues a lo mejor siendo proveedor, a lo mejor con regalos, ¿no? Por ahí hay un libro muy bueno que son Los lenguajes del amor, ¿no? Y entonces cada persona tiene diferentes formas de demostrar el amor, ¿no? Es correcto. Entonces, a lo mejor la fuente del afecto la recibes en carencia, no porque tu papá no te haya querido, sino porque así lo percibiste tú, ¿no? Porque él no ve el mundo como tú lo ves y para él esa manera de demostrar afecto es suficiente. Pero a lo mejor tú eres una persona más tierna, más emocional, que le gusta más la naturaleza, el contacto, etcétera. Entonces vas a tener la sensación de que te faltó afecto, ¿ok? Entonces tenemos estas 7 fuentes, en carencia o en exceso, eje materno y eje paterno. Ok, entonces ahí vamos a dejar en el congelador un segundo esto, porque en el momento en que vamos en el proceso de gestación, tenemos un énfasis genético, que ojo, hay personas que son de catálogo como las voy a describir, pero hay otras personas que simplemente están un poco más mezclados, pero siempre todos, el 100% de los seres humanos tenemos un énfasis, es decir, una serie de rasgos y características de la personalidad que son genéticas, que sobresalen por las otras. Entonces tenemos 3 énfasis genéticos. Primero tenemos a los racionales, que incluso esto, a quien le interese más investigar, hay un libro muy bueno que se llama The Glands of Personality, no lo he encontrado en español, pero habla sobre todo de la psicoendocrinología, ¿no? Que es decir, a partir del comportamiento de las glándulas, vamos segregando más o menos hormonas que van incidiendo en nuestra forma de ser, en nuestra forma de ver la vida, en nuestra personalidad. Entonces, primero tenemos a los racionales, que si no recuerdo, se regulan a partir de la pituitaria posterior, ¿no? Okay. Entonces, estas personas tienen muchísima actividad y muchísima energía mental. Son personas que buscan entender la vida, que se les da el pensamiento abstracto, que tienen una gran memoria, una gran capacidad de síntesis y que incluso hasta físicamente pueden tener ciertos rasgos, por ejemplo, las extremidades alargadas, de repente frentes amplias. Ajá. Y que de repente hasta incluso tú las ves caminando con las manitas atrás y hasta incluso una leve joroba. Ajá. Y entonces van caminando así, son grandes académicos, ya sabes, rectores de universidades, ajá, investigadores, filósofos.
y son personas que buscan entender el mundo y tienen una gran capacidad mental, muy buenos, por ejemplo, para las ciencias exactas, etcétera, y que son personas que buscan siempre, por ejemplo, como una autodefensa que ellos desarrollan, la justificación. Entonces, si tú llegas y, imagina, tú eres una racional y yo te digo, oye, Rosamari, pero ¿por qué no me entregaste tal o por qué llegaste tarde? Ah, no, es que fíjate que pasó tal, y entonces te empiezan a tirar entonces la justificación. Son personas altamente estructuradas, ordenadas, ya sabes, el papá estructurado que le marca a su hijito y le dice, oye, necesito que me mandes un documento, pero fíjate, a ver, ¿dónde estás? En la cocina. Ok, voltea a tu izquierda, camina 3 pasos, vas a subir las escaleras, vas a entrar a la segunda puerta a mano derecha, es mi recámara. Ya sé, papá. Sí, bueno, sí, ahí vas a buscar en el buró que está a tu mano izquierda, parándote frente a la cama, segundo cajón, hay 3 folders, uno verde, uno amarillo y uno azul. En el verde vas a encontrar... Entonces son personas altamente ordenadas, estructuradas, que son impacientes, por ejemplo, hasta incluso... se exasperan con las personas demasiado emocionales, porque es como, no, a mí no me vengas con tus sentimentalismos, con tus dramas, yo quiero que me expliques tal, y el dato, y el número, y a mí si me quieres convencer, dime las estadísticas, dime, ¿no? Y entonces son personas que tienen estas características racionales. Y conozco a varios, Yo por también, cierto. a varios, incluso estás aquí con uno. Bueno, entonces después están los emocionales, que es la pituitaria anterior, ¿ok? A lo mejor me estoy confundiendo entre la pituitaria posterior y la anterior, y entonces, bueno, lo aclararé y lo pondremos ahí en los comentarios. Pero entonces, estas personas, por ejemplo, físicamente, tienen las manos como pachoncitas, incluso pueden ser delgados o delgadas, pero tienen caritas redondas y ojos como del gato de Shrek, ¿no? Son personas friolentas, con muy bajita energía física, y llegan y te dicen, ay, Rosamari, ¿cómo estás? Y luego el contacto, ¿no? Y te abrazan y tal, y de repente las ves viendo una película con la cobija y llorando porque salió, ya sabes, un comercial de frutas de Jumex, y entonces eso ya los hizo llorar, y entonces son personas que son altamente empáticos y empáticas. De repente las personas les tienen mucha confianza y les empiezan a contar cosas personales el día que la conocieron. Es como ya le estás contando aquí. Sí, no la conoces. Porque generan mucha confianza, generan mucha cercanía. Y son personas que les da ternura a todo, y entonces ya cuando ves, ya adoptaron a 5 perritos, a 6 gatitos, a tal, y entonces les encanta. Ahí entro yo. Bueno, pues ya viste, les encanta el contacto con la naturaleza, tal, y entonces pues son personas emocionales, ¿no? Que bueno, buscan establecer vínculos afectivos. O sea, por ejemplo, si llegan a ser líderes, les va a costar mucho trabajo dar retroalimentación, porque le van a dar siempre más valor al vínculo, y entonces no te quieren lastimar, no te quieren hacer sentir mal, les cuesta poner límites, ¿no? Porque tienen tan bajita energía que aun si algo no quieren hacer, es como de, me va a quitar más energía pelear, entonces mejor me dejo llevar. Y son los que te los llevas de viaje y se dejan llevar, y van y son felices y viven el momento y tal, ¿no? Después están las suprarrenales, que regulan el potencial físico y la energía física. Entonces son los motrices. Y los motrices son personas que hasta incluso físicamente tienen las mandíbulas así como cuadradas, las manos amplias, y de repente son personas con muchísima prisa interna, y que de repente todo el tiempo, ya sabes, estás aquí en una junta con ellos y están moviendo la piernita, tal, y de repente, oye, Rosamari, pásame el teléfono, ya te tardaste, y entonces ya sabes, la prisa interna, todo el tiempo quieren estar haciendo cosas. Grandes empresarios, grandes políticos, porque son grandes hacedores, pero de repente van haciendo muchas cosas, pero en desorden. Y entonces cuando ves, ya pusieron 4 empresas, y a uno ya les faltó la licencia de funcionamiento, en otro no han puesto la caja, en otro no han pagado y de repente son tan hacedores que no tienen estructura, y entonces tienen que decidir rápido. Pero también son personas que de repente se vuelven muy prácticas, de pensamiento muy práctico, y de repente te tiran una solución que nadie había visto, porque ellos necesitan decidir tan rápido que de repente se vuelven de una mentalidad muy aguda, muy prácticos, y son personalidades que sobre todo son, ¿estás conmigo o contra mí? Porque son muy territoriales. Oye, aquí, perdón, hacemos una pausa. ¿Podría entrar el difunto exgobernador Rafael Moreno Valle? Como que siento que ahorita que estás describiendo por cómo era, cómo actuaba y todo, que era así práctico y todo
De mil Sí, formas, sí, ¿sí? sí. Probablemente sí, y además también una persona muy racional, ¿no? Por eso Ajá, te digo, sí, pero sí. tenemos énfasis, o sea, por ejemplo, incluso lo podemos llevar a un tema de porcentajes. Podría ser un 60% motriz, por eso la irritabilidad, estás conmigo o contra mí, territoriales, tal, pero también son muy protectores, ¿no? Y puede tener un 40% de racionalidad y entonces se vuelven pero por ejemplo también puede ser un emocional motriz. Y entonces, por ejemplo, el emocional motriz puede ser, por ejemplo, una mujer muy delgadita, emocional, le sudan las manitas, pero de repente llega y te saluda y sientes la energía Sí, física sí. y te deja la mano como trapo de gasolinera, así que, pero sientes la energía física, Ajá. pero al mismo tiempo es alguien muy... Entonces eso también nivela y equilibra, Ajá. ¿no? Pero también hay personas que son 80% motrices y 20% pues, de otra glándula, ¿no? Ajá. Y entonces esto, por ejemplo, pues genera de repente, por ejemplo, un motriz así, digamos 90 o 80%, pues se vuelve una persona, por ejemplo, altamente violenta, que de repente son así gente muy grandota, y de repente son paternalistas, tal, llegas y te abrazan y tal, y ya sabes el rancherote, tal, pero de repente ya se balacearon con uno, y son vidas también muy intensas, y de repente se vuelven muy protectores, ¿no? Son como el líder alfa de la manada, ¿no? Ok. Porque entonces Ok. son, a ver, aquí, pero entonces, así como cuando estás de mi equipo te Ajá. protejo y te cuido, Pero si si estás te- contra mí te vuelves vas- mi peor. O sea, ajá. no hay matices, ni hay Ajá. puntos medios. Es Eso. conmigo o contra mí. Ok. Y entonces son personas que a veces les cuesta trabajo ver esos puntos medios, ¿no? Y Ajá. entonces como de, si estás de acuerdo conmigo y si no, nos agarramos a trancazos, ¿no? Ajá, sí, Entonces, también conozco. sí, claro, por supuesto. No, entonces, bueno, son este tipo de teorías de la psicoendocrinología ya nos dan una perspectiva de ver el mundo. Los motrices proyectan un mundo de acciones, los emocionales buscan establecer vínculos afectivos y los racionales buscan entender y pensar el mundo. A partir de esto, cada uno también va a percibir cómo recibe esas 7 fuentes de forma muy diferente. Ahora sí, ya con el contexto y las palabras, un papá racional con un hijito emocional, pues el hijito va a sentir que recibió la fuente de afecto en menor medida. Es correcto. O por ejemplo, ya sabes, como algo muy común, ¿no? De repente, oye papá, ¿cómo ves? Saqué 9 en mi materia tal y me esforcé mucho. Pues es tu única obligación, es lo único, pues tienes que salir bien en el colegio, porque es lo único que haces. Y entonces la fuente del reconocimiento en carencia. O de repente, por ejemplo, podemos tener una mamá emocional con un hijito motriz, que de repente se va a volver el hijito que todo el tiempo le está contestando mal a la mamá, y la mamá tiene tan poquita energía y no le da y es tan emocional que le va a costar mucho poner límites, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a ser un hijo o una hija que va a sentir que tiene reconocimiento y afecto y apoyo en exceso, y entonces se va a volver una persona soberbia, narcisista, que va a sentir que no se tiene que esforzar para que le quieran, ¿no? Y entonces se vuelve una persona que tú me tienes que querer porque existo, cabrón, y a mí tú me vienes a saludar, y a mí tú eres el que tienes que casi que aquí ponerte de tapete. Y de repente, cuando una personalidad así se encuentra con una persona que a lo mejor tuvo carencia de afecto y siente que tiene que esforzarse mucho para que le quieran, entonces se vuelven de estas relaciones tóxicas, donde entonces se vuelven estas relaciones que son como una montaña rusa, ¿no? Que de repente te trato bien y de repente no, y bien, y entonces se hace un apego a la pareja, porque entonces tú me das el reconocimiento, el afecto, el apoyo que yo buscaba, pero de repente no me lo das, y entonces eso hace que me siga interesando en ti, ¿no? Y entonces son estas malentendidas técnicas de cortejo, de seducción, donde es como de, no, déjale 3 días sin contestar y luego otra vez, y que de verdad es un tema que va generando apego en la pareja, ¿no? Oye, aquí entra el ego, Sí, claro, por supuesto. De hecho, los diferentes tipos de ego. el ego es otra manera de llamarle al imaginario, Ok. ¿no? Ok. Es la falsa personalidad, Ok. aquel que crees ser pero no eres. El ego son toda esta serie de autodefensas y de capas que nos ponemos encima. Entonces, por ejemplo, imagina un niño chiquito que cuando estaba en su casa marcaban del trabajo del papá. Y el papá le decía, no, mijito, di que no estoy, que estoy enfermo. Y ahí está el papá viendo la tele con los cuates o lo que sea, ¿no? Pero entonces el hijito dijo, ok, cuando no quiera hacer algo, me sienta incómodo, me sienta atacado, etcétera, la mejor forma de salir de esta incomodidad es con la mentira.
Ajá. Y entonces se vuelve un mitómano, o a lo mejor no tan en exceso, ¿no? Pero, o estoy caricaturizando, pero sí de repente puede ser una persona que una de sus múltiples autodefensas, somos como una Victorinox, como una navaja suiza, que sacamos las tijeritas, la navaja, la tal, el de los vinos y tal. Ajá. Y todas esas son nuestras autodefensas. Ajá. Siempre tenemos un rasgo dominante, ¿ok? Ese rasgo dominante va a ser nuestra autodefensa principal. Por ejemplo, en los emocionales, su rasgo dominante es la victimización. Entonces, cuando se sienten atacados, ay, es que pobrecito de mí, es que no sabes qué crees que me pasó, Rosamar. Y entonces se tiran al piso, porque esa es la manera en la que ellos aprendieron que las personas sentían ternura y les apoyaban. Entonces, su autodefensa. Después, las personas racionales, pues es la justificación. Entonces, ellos tienen tanta potencia mental que su mejor herramienta y su rasgo dominante es salir a través del intelecto. Y entonces se justifican, te dan una explicación o dan la negación y te explican por qué no es cierto lo que tú estás diciendo, ¿no? Y luego están los motrices, que su rasgo dominante es la violencia física o verbal, porque tienen tanta energía vital y todo, que entonces hasta te sacan el pecho y te dicen, ¿quién te la hizo? Y ya llegan y no preguntan, ¿no? Porque ellos están proyectados a un mundo de acciones. Entonces, esos son rasgos dominantes, pero luego alrededor de ese rasgo dominante también tenemos mecanismos de autodefensa, que pueden ser la mentira, la manipulación, el control, etcétera, ¿no? Porque de alguna manera eso hemos aprendido que es la manera más fácil de salir. Entonces, tú de repente, cuando tienes un conflicto con una persona, te das cuenta de su bajo nivel de conciencia o de la falta de herramientas que tiene a partir de cómo reacciona. Una persona con alta inmadurez emocional va a tener muy poquitas herramientas para afrontar los conflictos. Entonces tú te das cuenta cuando de repente te digo, oye, Rosamari, fíjate que esto que hiciste el otro día me molestó, o fíjate que me hizo sentir incómodo, o fíjate que la verdad me sentí decepcionado por tu actitud. Y tú eres una persona con madurez emocional, vas a tener la humildad de recibir una retroalimentación y vas a tener la capacidad de discernir si esto que está viendo la otra persona es cierto o no. Entonces tú puedes decir, ¿sabes qué? Sí, hay veces que también mi esposo me ha dicho que a veces tengo este rasgo, o que a lo mejor interrumpo cuando el otro habla, y entonces, ¿sabes qué? Sí lo voy a cuidar, discúlpame, no fue mi intención, y entonces generamos un acuerdo y la relación crece. Fíjate, hay veces que nos han enseñado que el conflicto hay que evitarlo, es incómodo, tal. El conflicto es necesario para que las relaciones crezcan. Si las dos personas tienen la madurez suficiente para llevar a cabo una conversación incómoda y generar acuerdos, y entonces la relación crece, que es lo que hacemos en pareja. Así es. ¿No? Pero cuando una persona no tiene la madurez suficiente, echa culpas, ¿no? Y entonces todo el tiempo, no, es que tú primero hiciste, es que tú, ¿no? O saca luego la autodefensa. Cuando le muestras un problema o algo que no te gusta, luego saca su rasgo falso de la personalidad, su rasgo dominante, entonces la violencia, la justificación, etcétera, y busca, fíjate, la diferencia entre el conflicto constructivo, que es el que acabamos de describir, generar un acuerdo, el reclamo, conversación incómoda, entonces es un conflicto constructivo. El conflicto destructivo busca ponerse por encima de ti. Entonces, cuando una persona es muy insegura o no tiene la madurez emocional, siempre va a buscar ofenderte, humillarte, controlarte, manipularte para ponerte por encima de ti. Va a ir a hablar mal de ti con los demás, etcétera, para ponerse psicológicamente por encima de ti. Y entonces ahí viene el chisme, etcétera, ¿no? Oye, ahí entraría el ejemplo de, ¿te acuerdas los chavos estos que golpearon a un muchachito afuera de la rueda? Lo recuerdo. Que precisamente fue un conflicto, no le dieron oportunidad al chavo de explicarse, ellos llegaron en acto violento y sobre todo denostando al muchacho agredido. Es un rasgo de la falsa personalidad. Seguramente estos niños crecieron en un ambiente donde la forma de solucionar los conflictos es a través de la violencia. Entonces, no tienen otra herramienta. O sea, literalmente, a lo mejor tú puedes ser un cuate que sabe taekwondo y cinta negra y tal, pero tienes muchas herramientas de inteligencia emocional y de solución de conflictos. Vas a ver que va a ser una persona que a lo mejor es un arma blanca y va a buscar solucionar, porque tiene más herramientas. Y si de repente la otra persona lo llega a agredir físicamente, tiene también una herramienta con que responder, pero tiene una serie de herramientas antes que va a agotar para no llegar a ese punto, porque entiende que eso no lleva a nada, ¿no? O sea, que la violencia solo genera más violencia, genera resentimiento. Entonces, cuando este tipo de personas hacen este tipo de actos, por eso hace rato, mira, y lo podemos retomar con lo que decíamos hace rato de los políticos.
tú puedes actuar ciertos rasgos que tú entiendes y racionalizas que son aceptados en la sociedad para tu imagen pública, pero que no necesariamente forman parte de tu autoconcepto genuino. Entonces, siempre va a llegar un punto donde alguna situación va a salirse de tu nivel de conciencia, no lo vas a poder controlar y va a salir tus autodefensas. Entonces, incluso, imagínate, por ejemplo, esto es de una película que se llama El Gran Gatsby, la de Leonardo DiCaprio. Sí. Era un cuate que precisamente pues venía de abajo, que no tenía una educación pues muy amplia, etcétera, y que de repente empezó a hacer mucha lana y hacía estas fiestas y se ponía su smoking y tal. Y cuando tiene el conflicto con que se encuentra con los vecinos que vivían enfrente, donde vivía el amor de su vida, pero ya casada con alguien más, que era un tipo de mucho abolengo, de mucha educación, de Harvard, etcétera. Incluso Leonardo DiCaprio, que era el Gran Gatsby, inventaba que él también había estudiado en Harvard. Ajá, ¿no? sí. Aparentaba una vida que no tenía. Y fíjate, de repente cuando este cuate se empieza a ser amigo de la familia, y el esposo, que se llama, no me acuerdo si Tom Buchanan o James Buchanan, se van a este hotel muy famoso de Nueva York, al Plaza, y rentan como una suite, que Leonardo DiCaprio llega con un traje rosa. Y este cuate, James Buchanan, el que era de una familia de abolengo, etcétera, le critica el traje rosa, pero de una forma como muy elegante, ¿no? O sea, le dice que pues el traje rosa es de mal gusto, que es para llamar la atención, para aparentar, por muy caro que fuera, ¿no? Y ahora lo vemos con tanta gente que llega con las marcas, así, ya sabes, aquí en la frente, para que veas qué traigo puesto, qué traigo, ¿no? Entonces, habla de este tipo de inseguridades, que entonces son mecanismos de autodefensa. Entonces, ¿qué imagen tengo que proyectar? Y entonces viene la imagen de la falsa personalidad, es la que proyectas. Y en un momento están discutiendo y Leonardo DiCaprio se sale de sus casillas y lo quiere golpear. Y este cuate le dice: ese es el que yo quería que saliera, el verdadero tú. El verdadero. ¿No? Y entonces tú puedes actuar, pero al final de cuentas, si los mecanismos de autodefensa que tú tienes son muy primitivos o poco trabajados, siempre va a haber una situación que va a hacer sacar quién verdaderamente eres, ¿no? Híjole, qué interesante todo lo que nos has dicho, o sea, para que vean los tipos de personas. Y sí, estas tres personalidades creo que es como la que la mayoría de las personas tenemos: la que se victimiza, la que es racional y la que es autoritaria. Violancia o autoritaria, ¿no? Sí. Creo que como es el panorama en general de las personalidades, en todos lados, y el otro lado que es la de la falsa. La falsa personal, las autodefensas, la navaja suiza. La navaja, sí, híjole, no, mire, de verdad, o sea, qué bárbaro, nos diste ahora una clase, sobre todo para que entendamos qué es lo que nosotros proyectamos, si nos vamos a victimizar o vamos a ser racionales. Te quiero hacer una pregunta. Venga. ¿Entraría ahí, en qué entraría las personas que son conformistas o que son las que obedecen como a los patrones y lo que tú decías? Para no tener problemas, pues mejor sigo la línea recta y no me desvío del camino. ¿En dónde ahí entraría? Porque hay muchas personas que también son así, o sea, a ver, evitan todo tipo de conflictos. Exacto, sí. O sea, por ejemplo, bueno, en primer lugar es esta necesidad, y la verdad no quiero que cerrar este podcast sin darte como la conclusión o la ruta de salida de esta falsa personalidad, porque tampoco no se trata a lo mejor de hablar de toda esta parte y luego dejarlo así como, híjole, y luego, ¿y qué pasó? Oye, yo ya vi que tengo mis mecanismos de autodefensa, ya tengo mi rasgo dominante identificado, mi énfasis genético, ahora ¿para dónde le muevo? ¿No? Entonces, bueno, no, nada más si quieres con eso cerramos, pero voy a tu pregunta en específico, ¿no? A ver, primero puede ser, las personas que evitan el conflicto regularmente son personas que siempre que buscaron expresar sus necesidades o expresar sus inconformidades, se encontraron con una persona que les denostaba, que los humillaba, que los minimizaba, que hacía menos sus opiniones, ¿no? Entonces, esas son las personas que evitan el conflicto, porque entonces regularmente son personas que no aprendieron a poner límites, ¿no? Que regularmente faltó afecto y entonces me pongo de tapete, pero por favor quiéreme porque me tengo que esforzar mucho para que me quieras. Entonces me pongo de tapete, casi pégame, pero no me dejes porque te necesito. Ahorita vamos a ver qué implicaciones tienen de
necesito emocionalmente a otras personas u otros objetos o sensaciones o situaciones, porque es un tema también muy interesante. Y en segundo, las personas que son conformistas, depende qué tipo de conformismo sea, y ya sabes, como dijimos hace rato, la inteligencia está en los matices, ¿no? Puede ser una persona que haya encontrado, pues, que necesita poco, que tenga un nivel de conciencia y un nivel espiritual, pues, muy elevado, y que verdaderamente viva dignamente, ¿no? A ver, decía Facundo Cabral, ¿no? El hombre tiene que generar por lo menos lo que consume, ¿no? Eso es una vida digna, eso es un tema de yo me tengo que procurar, y si de ahí soy lo suficientemente abundante para que vivan mis hijos, para que viva mi comunidad, para generar y para todos, bueno, pues maravilloso, ¿no? Pero de entrada, si cada quien cuidara de su árbol, el bosque sería maravilloso. No necesitaríamos ni siquiera, pues digamos, un gobierno. Justo te iba a decir, ¿no? Gobernantes, ni una clase política que te prometiera que yo te voy a resolver, y yo mira aquí con tu beca y la 4T y todo, y entonces estos gobiernos populistas, porque saber, yo no necesito nada. Incluso me encanta una anécdota de Facundo Cabral, que dice que un día un presidente de Argentina se encuentra con su madre. Y le dice, usted es la madre de Facundo Cabral, ahora se me fue el nombre, doña X, qué gusto verla, dígame en qué le puedo servir. Y que la mamá de Facundo Cabral dice, con que no me moleste es suficiente. Wow. ¿No? Entonces, sí, yo siempre, a mí por eso luego cuando me dicen, oye, ¿y por quién vas a votar? Y tal, le digo, mira, bueno, voy a intentar votar por el mejor, pero mira, con que me dejen trabajar y me dejen a mí hacer mis cosas, o sea, que esté el que sea, porque es hacerte cargo tú de ti. Pero cuando tú estás esperando que alguien más te solucione, el gobierno, tu mamá, tu papá, el tío, alguien más, pues siempre eres víctima y siempre eres dependiente de alguien más. Que te acuerdas que hace rato decíamos que las 7 fuentes, de los 0 a los 7 y de los 7 a los 14, somos dependientes emocional y materialmente de nuestra padre y nuestra madre. De hecho, la fuente de apoyo se refiere 100% a los temas materiales, o sea, vestimenta, si tenías una casa, si fuiste a una escuela pública, una privada, o sea, qué tantas condiciones materiales tenías, ¿no? Entonces, eso por la parte material. Y luego por la parte emocional, pues afecto, inspiración, apoyo, reconocimiento, conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, vamos recibiendo estas 7 fuentes, y entonces, bueno, creo que ya me desvío un poquito del tema, pero creo que era importante hacer esa pequeña acotación, ¿no? Y luego, bueno, ahora decíamos, ¿no? Que creo que es importante cerrar un poco este tema. A ver, hay un proceso que para mí es el fin último de cualquier ser humano en esta tierra, que es el proceso de individuación, o a lo que los psicólogos le llaman también el proceso de madurez. Tú en el principio del placer dependes al 100% de tu madre, ¿no? Después de los 0 a los 7, eje materno, recibes estas 7 fuentes de tu eje materno. Luego de los 7 a los 14, recibes estas 7 fuentes de tu eje paterno. Y no es lo mismo el afecto que recibes del eje materno que del eje paterno. Son diferentes, y las personas vamos viendo, pues, diferentes formas o diferentes. Incluso cuando de repente algún niño se va a comer o a dormir a una pijamada a otra casa con otra familia y ve diferentes dinámicas de reconocimiento, de afecto, de apoyo, nuevas formas de divertirse, entonces otras formas de placer, etcétera, va también comparando y va generando su propia personalidad con base en lo que le inspira, en lo que le hace sentido. A partir de los 14 años viene la adolescencia, el momento de mayor rebeldía, ¿no? Tú seguramente lo viviste y lo padeciste, ¿no? Fíjate, y es una situación espejo a los 2 años, que es la edad del no. A los 2 años, los bebés o los niños se dan cuenta que no son uno con su madre, que son seres individuales. Entonces lo que están buscando es separarse psicológicamente de la madre. Por eso llega la madre y le dice, ¿vas a comer? No. ¿Te pongo la chamarra? No. Pero llega la tía y le dice, ¿comes? Sí. O de repente tú llegas con un niño, y de hecho la forma de hackear esa parte, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es hacer lo que decida. ¿Qué quieres comer? ¿Arroz o sopita? Y él ya elige y entonces ya come. Pero si tú lo confrontas y no, esto y tal, te va a decir que no, porque lo que está buscando es decirte, ya no soy tú, entonces te tengo que rechazar. O llegas y le dices, oye, ¿el suéter o la chamarra? Y entonces él ya elige y dice que sí. Bueno, a partir de los 14 que entra la adolescencia,
El adolescente quita esas 7 fuentes de su familia de origen y se las lleva a su primer grupo de amigos. Y entonces ahora con su primer grupo de amigos busca afecto, placer, inspiración, apoyo, conocimiento, reconocimiento, etcétera. Y entonces, si el grupo de amigos son futbolistas, se mete con todo el fútbol con tal de que lo acepten, lo apoyen, le den reconocimiento, etcétera. Si son de la guitarra y de la banda de rock y la batería y todo, se meten con todo eso. Pero si son drogadictos, se meten con todas las drogas porque están buscando pertenecer. Pertenecer, sí. ¿Ok? Después de este primer grupo de amigos, el adolescente se lo lleva a su primer amor. Por eso el primer amor es tan dramático. Se lleva estas 7 fuentes a su primer amor. Y entonces ahora quiere que esta fulana o este maciosare les dé afecto, comprensión, placer, inspiración, apoyo, reconocimiento, etc. O sea, todo lo anterior. Las 7 fuentes que antes le daba la madre, luego el padre, luego el primer grupo de amigos, ahora se las lleva al primer amor. Por eso este primer amor es tan dramático, porque fíjate, en el momento en que nosotros nacemos, y ahí me regreso, del principio del placer al principio de realidad, este desprendimiento primigenio del nacimiento, el bebé experimenta por primera vez 2 emociones: angustia existencial, porque es decir, acabo de salir, no sé quién soy, no sé qué hago aquí, y desamparo. De estar en un lugar calientito, tal, de repente desamparo y entonces, híjole, y de repente estas emociones tan fuertes son emociones espejo al momento del parto. Entonces, cuando estos amigos o este primer amor nos rechaza y nos deja, son emociones espejo al momento del parto. Volvemos a sentir angustia existencial y desamparo. Porque el proceso de individuación y el ser humano empieza a comprender que depender emocionalmente de alguien más lo vuelve muy vulnerable. Entonces, el proceso de individuación o el proceso de madurez es comprender que nadie puede hacerse cargo de ti más que tú mismo. Después de este primer amor, ya viene la adultez. Y entonces la adultez consiste en que tú primero te tienes que dar esas 7 fuentes a ti. Afecto, apoyo, inspiración, conocimiento, reconocimiento. Entonces yo me llevo al cine, yo me llevo a comer, yo me cultivo con libros, yo me meto a cursos, yo me visto de la forma en la que yo me siento cómodo conmigo, yo aprendo a poner límites y entonces me empiezo a hacer cargo de mí y es cuando se vuelve un ser maduro, un adulto. Si este proceso no se da, se convierte en el famoso eterno adolescente, que del primer amor lo lleva al segundo amor, al tercer amor, al cuarto amor, con el quinto se casa y que además, como le estoy poniendo a esta pareja todas mis 7 fuentes, entonces cuando siento que se va o se quiere ir con otra o con otro, entonces ¿qué hago? No te me puedes ir porque te necesito emocionalmente, es decir, me estás llenando las 7 fuentes emocionales que yo me tengo que dar a mí, pero como dependen de ti y no te me puedes ir, y entonces de repente veo que alguien te habla o te escribe por teléfono y tal, vienen los celos, el control, la manipulación, porque son mis mecanismos de autodefensa para que no te me vayas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esto, pues, por eso te decía al principio, la imagen que proyectamos es un tema de congruencia. Tú te das cuenta cuando una persona tiene esta elegancia espiritual, esta seguridad interna que de repente vemos en grandes sabios, en grandes personajes que nos inspiran y que dices, wow, ¿viste con qué lucidez afrontó ese conflicto? Y la otra persona ya se lo iba a trancar y ya le estaba echando bronca y actuó con una lucidez o de repente frente a un divorcio o frente a un acto de violencia, frente a un asalto, frente a un secuestro, frente a alguien lo ofendió o la ofendió, y ves la elegancia con la que actúan ciertas personas, y es porque tienen esta comprensión de decir, yo me tengo que hacer cargo de mí, y a partir de ahí viene, por eso te decía al principio, el autoconcepto funcional es cuando tú te vuelcas con la vocación de servicio a los demás. Entonces, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si yo ya me doy las 7 fuentes a mí mismo y me hago cargo de mí, tanto emocional como materialmente, entonces ahora sí puedo darles mi mejor versión a los demás. Y entonces, siendo contador, abogado, médico, artista, pintor, siempre voy a estar sirviendo a los demás. Y entonces cuando la persona se integra a la sociedad de una forma funcional. Oye, ¿y sí crees que la mayoría de los adultos llegan a tener
autocontrol, con estas 7 formas. Sí, que no se vuelve en el eterno adolescente. Ajá, y que se concluye el proceso, o sea, de individuación. ¿Sí crees? Sí. O sea, digo, no podemos dar números o estadísticas, pero más o menos como tú crees, ¿cuántos personas llegamos a ese punto de...? Yo creo que depende de varias cosas. Autocontrol. Depende primero el entorno en el que creciste. Depende la sociedad en la que estás. Depende, por ejemplo, incluso muchas veces estas personas llevan esta dependencia, por ejemplo, ahora a la religión, y entonces en lugar de vivir la espiritualidad, y tú puedes ser católico, cristiano, musulmán, etcétera, pero vivirlo con ese desapego, con ese amor, y vas y haces tu oración y puedes ir a misa y lo que sea, pero no eres un fanático. Sí, el extremo. Tú te das cuenta cuando una persona está llenando también estas 7 fuentes con la religión, cuando se vuelven fanáticos, y no les toques a su religión, porque no te estás metiendo con su religión, te estás metiendo con ellos. Y entonces se da un falso autoconcepto y una confusión de identidades. Entonces, yo soy mi religión, yo soy mi negocio, yo soy mi familia. Entonces, si me los tocas, me sacas de mis casillas, ¿no? Cuando una persona tiene vínculos libres con desapego, entonces amar con todas tus fuerzas, y me entrego a ti y tengo la vocación de servicio contigo y te apoyo y te doy, pero también te sé poner límites y no me pongo de tapete cuando siento que no me siento cómodo con hacer algo, ¿no? Y entonces tú te das cuenta cuando una relación es tóxica o es funcional. Por el apego con el que se vive, ¿no? Cuando ves de repente una persona muy tóxica y que se ofenden y que se pegan y que se gritan y tal, pero no se pueden separar porque pues ahí está proyectada la huella de abandono en el otro, y entonces estás dándome las 7 fuentes, y entonces por más mal que la pase contigo no te puedo dejar, porque depende emocionalmente de ti, porque tú me das afecto, comprensión, placer, inspiración, reconocimiento, etcétera. Eso lo tengo puesto en ti, entonces se vuelve una conducta de apego, y entonces viene la famosa huella de abandono, que no es que nos hayan abandonado, sino que es la configuración psicológica de esta carencia y exceso de las 7 fuentes, ¿no? Y entonces una persona pues puede estar años con conductas de apego, ¿no? Y son los apegos temáticos, que es sexo, poder, dinero, fama y sensaciones. Entonces una persona puede echar las 7 fuentes a una sensación, y de repente personas que son compradores compulsivos, o que se meten drogas, o el alcohol, y como la huella de abandono o falsa personalidad, el ego, el imaginario, no tiene fondo porque se limpia por dentro, es un proceso interno psicológico de desarrollo personal. Es como si aquí en la mesa hay una gota de aceite por aquí encima escurriendo, y yo estoy con un trapo por la parte de abajo. Puedo pasar horas y nunca voy a quitar la gota de aceite. Entonces yo puedo pasar horas tomando, dijimos los apegos temáticos, ¿no? Sexo, poder, dinero, fama o sensaciones. Entonces puedo hacer todas las sensaciones, drogas, alcohol, etcétera, pues, sexo, poder, todo el dinero del mundo, que era lo que se hace hace rato. Una persona que tiene todas las facilidades, todo el dinero, todas las cosas materiales, y proyecta vacío. Exacto. Proyecta vacío. Exacto. Era lo que tú me decías. Entonces es cuando una persona hace dinero de forma compulsiva y trabaja de forma compulsiva, pero lo que verdaderamente está huyendo es de sí mismo, a través del trabajo compulsivo y a través de acumular dinero, porque piensa que su valor como persona y la forma en la que lo van a querer y lo van a aceptar es con dinero. Es con dinero. Entonces por eso proyectan vacío y no hay una congruencia, ¿no? Entonces, se vuelve un barril sin fondo. Puedo tener todo el dinero, todo el sexo, toda la fama, todo el placer, todas las sensaciones, y va a ser un barril sin fondo porque estoy buscando calmar estos vacíos emocionales que me generan angustia existencial y desamparo, pues con cosas externas, cuando no hemos comprendido muchas veces que eso solamente se soluciona y solo se calma con un proceso interior. Es decir, que nosotros tenemos todas las herramientas internamente para poder salir adelante, para desarrollar nuestra conciencia, para ser felices, para generar nuestra propia plenitud de ser. Solo hay que trabajarlas. Hay que trabajarlas, y es un proceso incómodo, que te hace sufrir, confrontativo. Sí. Imagínate una persona que a lo mejor tiene 60 años y empieza con este proceso psicológico y tiene que aceptar que lleva esos 60 años, o a lo mejor 40 o 50, con una creencia disfuncional que forma parte no de su autoconcepto, sino de su falsa personalidad, que fue una creencia o un comportamiento que aprendió de sus padres
y que no es funcional, que está equivocado y que ya le causó un divorcio, que ya no le hablan sus hijos, que ya le ocasionó una serie de problemas y de repente tiene que aceptar que fue su responsabilidad. Sí, es súper difícil. Entonces, por supuesto que yo entiendo por qué, incluso ahora sí regreso a tu pregunta, yo por eso entiendo cómo no todos los adultos llegan a ese proceso de individuación y se quedan en el eterno adolescente, porque es más fácil, es más cómodo, entre comillas, echar culpas, estar con la autodefensa todo el tiempo, no aceptar responsabilidades, no hacerte cargo de ti y siempre echarle la culpa a tu mamá, y es que por tu culpa soy así, o a tu papá, y es que como tú me educaste así, tú no me dejaste estudiar la carrera que yo quería, o a tu pareja, es que como me casé contigo no pude hacer X cosa, o de repente las personas que dicen, pues es que así me educaron y así soy, y entonces... Eso es como lo más clásico. Claro, así me educaron y así soy, entonces por más disfuncional que sea, se aguantan todos. Entonces es menos confrontativo y más cómodo para el ego, pues estarse calmando el ego o el imaginario con alcohol, con dinero, con viajes, con compras compulsivas, que afrontarte a tus propios demonios, meterte en un proceso que a lo mejor va a durar 5 años de desarrollo personal, de dejar ir, de llorar, de reinventarte, de dejar creencias atrás y de formar tú tu propia plenitud espiritual, emocional, etcétera. Pues imagínate lo confrontativo que es. Entonces yo entiendo que no todos los adultos quieran pasar por ese proceso, pero al final de cuentas creo que las dos cosas son difíciles. En una, pierdes mucho tiempo y energía en solucionar problemas que pudiste haber evitado, que vienen de tu falta de inteligencia emocional. Y el otro, pues también tiene su precio, porque te pasas mucho tiempo siendo el diferente de tu familia, porque te sales del sistema, te vuelves confrontativo, entonces la famosa oveja negra, tal, enfrentándote a creencias disfuncionales, bajando a tu propio infierno interno. Y renaciendo y reinventándote y generando un propio autoconcepto con el que tú... a mí hay una frase que me gusta mucho, que es: conviértete en alguien que tú mismo puedas admirar. Wow. ¿No? Con esa frase creo que está más que dicho todo el programa. ¿También crees que las generaciones ya cambiaron? O sea, ya no es las mismas generaciones de nuestros abuelos, que eran muy diferentes a la tuya, que ya vienen con otro concepto de trabajar en uno mismo. Bueno, en efecto sí, y sobre todo a partir de la pandemia, esto sí hay con estadísticas, el tema de la terapia psicológica se disparó, o sea, la demanda se convirtió, el tema de la salud mental, incluso yo que estoy en la educación en salud veo todas estas métricas y veo cómo el futuro es este tema del wellness, de la salud mental. Ha bajado mucho el consumo del alcohol en los millennials, en los centennials, porque ahora pues están buscando ser más fit, ser runners, ser yogis, etcétera. Entonces, bueno, sí hay una tendencia. También siento que ahora con la información que tenemos al alcance, pues hay información psicológica que de repente nuestros padres, nuestros abuelos no tuvieron acceso y que tampoco tuvieron la culpa, fueron víctimas de sus circunstancias, víctimas, pero que también tuvieron la oportunidad de hacerse cargo de sí mismos, ¿no? Y de hacerse cargo de sí mismas, ¿no? Y de romper estos patrones, etcétera, porque además ocasionó muchísimo sufrimiento, ¿no? Antes era lo más normal que los hombres tuvieran 2 o 3 casas y la casa chica y que tuvieran la amante, y muchas mujeres incluso terminaban ya durmiendo en recámaras separadas, pero que no se rompiera el matrimonio. Porque Cristo y la religión, y que dices, o sea, esto está mal entendido, esto no tiene que ser así, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente había falsas creencias o malinterpretaciones, etcétera, que los llevaron a ser, pues sí, víctimas de ciertas circunstancias. Entonces sí creo, pero también estamos perdiendo otras capacidades, otras competencias. La adicción al teléfono, que también es un apego temático, está dentro de las sensaciones, el apego al teléfono. Esto nos hace también tener menor capacidad de retención. Totalmente. ¿No? Nos afecta en la memoria a corto plazo, en ciertas habilidades cognitivas, etcétera. Entonces eso me preocupa, porque de alguna manera nos hemos vuelto una sociedad más manipulable, donde un trend, una campaña en redes manipula la opinión pública y también pues hace que las personas pierdan pensamiento crítico. Entonces de repente ves, fíjate, esto es importantísimo, en psicología
hay un concepto que se llama sesgos cognitivos, y son diferentes sesgos cognitivos, pero del que yo voy a hablar específicamente es el sesgo cognitivo de confirmación. Es decir, el cerebro está diseñado para ahorrar energía, para mantener nuestros órganos vitales en funcionamiento, y para eso genera ciertos callos neuronales o ciertos condicionamientos. Por eso hace rato decíamos que no todos son negativos. Tenemos un condicionamiento, por ejemplo, para lavarnos los dientes, o sea, ya no estamos pensando cómo lavarnos, lo lavamos en automático. Tenemos un condicionamiento para caminar, para bañarnos, ya nos bañamos de repente en automático. Si yo estuviera pensando cómo voy a dar un paso y cómo tengo que mover el pie y el tobillo y la rodilla para dar un paso, me vería hasta torpe. Entonces, hay ciertos condicionamientos que nos ayudan a funcionar y que son los famosos hábitos, ¿no? Y que de repente para cambiarlos, por eso dicen, oye, 21 días, 90 días y todo, y de repente tenemos callos neuronales y condicionamientos que cuesta mucho trabajo cambiar porque el cerebro está hecho para ahorrar energía. Entonces, de repente vamos generando estos sesgos cognitivos de confirmación, porque como queremos ahorrar energía, es menos confrontativo para nuestro cerebro tener pensamiento crítico, tener pensamiento abstracto, tener capacidad de síntesis y capacidad de discernir si lo que estamos viendo es cierto o no. Entonces, el sesgo cognitivo de confirmación se alimenta porque es más fácil. Imagínate que yo pienso, voy a inventar, ¿no? Fulanito de tal es un egoísta, y estoy con fulanito de tal en una cena y veo que se para a servirse una copa de vino y no me ofrece una. Yo digo, ya ves cómo es un egoísta, y a lo mejor ni se acordó, pensó que tenía, le valió gorro, no lo hizo con mala intención. Pero si yo ya tengo un sesgo de esa persona, o digo, Rosamari no me quiere saludar, y entonces de repente a lo mejor pasaste y pues a lo mejor no me viste y tal, y ya ves cómo no me quieres. Entonces, estos sesgos cognitivos de confirmación confirman las creencias que ya tenemos previas, ¿ok? Para tú quitar una creencia la tienes que confrontar. Lo que hacen las redes sociales es que el algoritmo te enseña más de las creencias que tú ya tienes. Entonces, si tú eres pro Messi o pro Cristiano Ronaldo o pro Morena o pro PAN o lo que sea, si tú eres en contra de Morena, te va a salir todas las redes sociales que Morena es una porquería, que no sé qué. Y entonces, ¿qué pasa? Tu sesgo cognitivo de confirmación entra en activación. Exacto. Y dices, todo lo que está saliendo es cierto porque sí, y entonces no te lo cuestionas porque el cuestionártelo requiere más energía, requiere pensamiento crítico, requiere cuestionarse, y entonces la gente, pues, entonces nos volvemos una sociedad más manipulable porque todo el tiempo están confirmando las creencias que están programándonos que quieran que tengamos, ¿no? Así es, porque desgraciadamente en las redes sociales todos son algoritmos, y a lo que tú vas, eso es lo que te muestran más de lo que... Exactamente, no vas a tener diferencias de opiniones de un tema de política o de deportes o temas así, porque efectivamente te va a salir y te quedas con esa idea, y así nos manejamos. Sí. Así es. Ay, Miguel, podemos estar aquí horas hablando. Prométame que vas a regresar, por favor. El día que tú me invites, ya sabes, las 2 veces que me has invitado aquí estoy. De verdad, como se los dije en un principio, es una persona a la cual admiro muchísimo. Te admiro mucho porque esta parte tuya de prepararte y de compartir con nosotros todos tus conocimientos, de verdad te lo agradezco muchísimo. Nos ayudas muchísimo a ver las cosas. Algo se nos va quedando de todo esto, porque algo en nuestro interior se queda de y además una cosa, fíjate, que a mí me gusta mucho decir, no es lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes. O sea, eso está, aunque se hayan quedado con una cosa, con dos, tropicalícenlo y adóptenlo a su vida, porque si no nos volvemos académicos, solamente muy soberbios y entonces intelectuales, muy preparados. Pero ¿cuántas personas conoces con 3 doctorados y que tienen una inteligencia emocional fatal, una calidad de vida terrible, ya se divorciaron 3 veces, sus hijos no les hablas? ¿De qué te sirven tantos doctorados? O sea, no es lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes. O sea, a mí me gusta mucho decir, siempre en esta vida hay que tener inteligencia emocional, educación financiera, y luego dedícate a lo que quieras. Porque luego tenemos grandes profesionales, pero que no tienen educación financiera, que no tienen inteligencia emocional, y pues eruditos en su tema, pero no les reporta calidad de vida. Así es, y ahí volvemos al tema. No estamos proyectando lo que estamos, o sea, la imagen que necesitamos. Vamos rapidísimo a mandar saludos, rapidísimo a todos, a Rosy, Jorge Luis, Jorge. Voy a agarrar rápido mi agua. Por supuesto. Rosy, saludos. Jorge Luis Castán, saludos. Como siempre, un gran invitado, excelente tema. Rosy Caballeros, muy cierto, proyectamos lo que somos. Muy interesante lo que estaba diciendo Rosy Caballeros.
George Castán, saludos. Jorge Luis Castán, qué buena explicación. Es imposible la perfección, pero muy importante seguir la brújula moral. Así es. Así es. George Castán, saludos. Juliana Castán, tema súper interesante, saludos. George Castán, saludos a ambos. Muy buena información, excelente información. George Castán, las 7 fuentes que transmiten por generaciones o cada quien percibe de manera individual. ¿Y qué pasa si una te genera un trauma que afecta a los demás? Sí, claro. A ver, las 7 fuentes del sentido de pertenencia son las mismas para todos los seres humanos. Sin embargo, como bien dice, la configuración de cómo las percibes o de cómo te dan esas 7 fuentes en la tierna infancia, etcétera, sí son muchas veces por aprendizajes generacionales, es decir, aprendemos a dar afecto de cierta forma, reconocimiento de cierta forma, placer de cierta forma. Por ejemplo, hay personas que a lo mejor sienten culpa al sentir placer y entonces te invitan a una cena en su casa y de repente ya ves que terminó de comer y ya se está parando y ya está lavando los trastes y ya está recogiendo porque se siente incómoda al empezar a divertirse. Entonces gente que no alarga mucho las sobremesas y entonces empobrece su calidad de vida, pues de repente por ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué pasa cuando te generan un trauma? A ver, hay, digamos, dos tipos de trauma, ¿no? El trauma que se genera por una situación en un momento determinado, no sé, un acto de violencia, una imagen, un secuestro, algo que de repente te detonó un trauma por una situación específica, y también el que se va generando por acumulación, ¿no? A lo largo de sostener una situación, a lo largo de muchos años, ¿no? Entonces sí, en efecto, podemos ir generando este tipo de traumas donde, por ejemplo, hablando de los callos neuronales y de los condicionamientos, por ejemplo, a mí siempre me hacía sentir incómodo cuando mi papá era sarcástico. Y entonces ahora que alguien más es sarcástico en el trabajo, tal, me detona una susceptibilidad y viene un rasgo de defensa, porque ya es estímulo-reacción, ¿no? Entonces aprendí a comportarme o a defenderme de cierta forma frente al sarcasmo que me generó un trauma y que ahora yo lo llevo a mis relaciones presentes. Y entonces ahí es donde, a través de un proceso psicológico, tenemos que explorar ese tipo de comportamientos disfuncionales. Sí, ver de dónde viene, el origen. Exactamente. Muy bien, Impacto Grupero TV, excelente información. Si se menciona que el materno es de los 0 a los 7 años y el paterno de los 7 a los 14, creo que mi hijo fue al revés, porque primero tenía apego a mí y ahora a sus 12 años tiene más apego a su mamá. ¿Eso se puede? Bueno, a ver, como decimos, ¿no? Todo tiene matices. Evidentemente no es que de los 0 a los 7 esas 7 fuentes no las reciba del padre en lo absoluto, ¿no? Sino que los va recibiendo de ambos, de los 0 a los 14 de ambos, pero predominantemente, por ejemplo, una niña que a lo mejor de los 0 a los 7 vio a su papá como figura materna, muchas de esas 7 fuentes las va a tener un poco tergiversadas. Entonces de repente cuando a lo mejor tenemos una persona o muy afeminada y no se genera, no es necesariamente que sea un tema de homosexualidad ni nada, simplemente un niño que a lo mejor, imagínate, de los 7 a los 14 convivió mucho con la madre porque a lo mejor se divorció y así fue, pues puede ser que de repente ciertos comportamientos, ciertas formas de dar esas 7 fuentes, pues sean más hacia el lado femenino. Hacia el lado materno, etcétera. Entonces, vaya, se van dando diferentes configuraciones, ¿no? Claro. José Pablo Soto, buenísimo el programa, saludos a los dos, muchas gracias. Jorge Soto, felicidades por el tema, saludos a los dos. ¿Qué sugerencias podrías dar cuando hay en algunos de los socios renuencia a los cambios actuales por la modernidad? Bueno, yo creo que cuando hay resistencia hay miedo, siempre, ¿no? Es decir, hay, digamos, un miedo primordial, que ahora vamos a hacerle como película de Christopher Nolan, que te va enseñando primero, y al final regresa al principio. Hay un miedo primigenio que todos los seres humanos tenemos, pero se proyecta, pero lo voy a poner un poquito, creo que no se ve mal. No, tú tranquilo. Que primero lo proyecta de dos formas. Lo proyectamos como miedo al rechazo o miedo al fracaso, y ambos miedos generan una polvareda de miedos, que puede ser el miedo a la oscuridad, el miedo a las alturas,
el miedo al éxito, el miedo a la paz, el miedo al compromiso, etcétera. Todos esta polvareda de miedos, en el fondo, son miedo al rechazo y miedo al fracaso. Es decir, cualquier miedo que tú puedas tener, les dejo este ejercicio para que lo hagan desde donde nos vean, le puedes hacer la trazabilidad para el rechazo o al fracaso. Por ejemplo, miedo a la oscuridad. Si yo de repente le tengo miedo a la oscuridad, quiere decir que siento o percibo que no controlo la situación porque no puedo ver. Entonces, mi interacción con el principio de realidad se vuelve que se me sale del control. Entonces, siento que me puedo tropezar con alguien, que se me puede aparecer algo, que puede haber un objeto que no veo y entonces me pego. Y entonces lo podemos vincular o al rechazo o al fracaso, porque como no puedo controlar lo que veo ni lo que hago, tengo altas probabilidades de fracasar, ¿no? Sobre todo. Miedo al compromiso. Puede ser que no me comprometa con una persona porque en el fondo tengo tantas inseguridades que tengo miedo al rechazo. O miedo a que esa relación fracase. O miedo a las alturas. Es muy parecido al miedo a la oscuridad. O miedo a las arañas. Como siento que es algo muy pequeño que no puedo controlar, entonces siento que entonces puedo fracasar en, pues que a lo mejor me ataque y no me pueda defender, ¿no? Entonces cualquier miedo que tú puedas pensar, lo puedes hacer la trazabilidad al miedo al rechazo y al miedo al fracaso. Pero ¿qué es en el fondo el miedo al rechazo o el miedo al fracaso? Son formas simbólicas de muerte. Es decir, si yo fracaso, ya no significo lo que yo quería significar. O ya no significo lo que yo quería significar para los demás. Entonces, el fracaso, pues es una forma simbólica de muerte. La insignificancia es no existencia, y la no existencia es muerte. Si a mí me rechazan, entonces ya no significo para ti lo que yo quería significar. Y si me rechazas, entonces toda esta imagen que yo quería proyectar para ti, la rechazas. Entonces ya no significa lo que yo quería que significara. Entonces la insignificancia es muerte. Y tanto el rechazo y el fracaso se vinculan al miedo a la muerte, que es el miedo primordial que tenemos como seres humanos. Pero bueno, ahora por dar toda la explicación se me fue entonces la resistencia al cambio. Entonces, siempre que hay una resistencia a cambiar el status quo o la forma de hacer las cosas, es porque hay un miedo detrás, ¿ok? Que es el miedo a que fracasen estas nuevas implementaciones o a que yo como profesionista pues no la sepa implementar, no la sepa llevar a cabo, entonces mis otros socios me rechacen y entonces me vuelva insignificante, me vuelva innecesario, y entonces todo eso tiene miedo. Entonces lo que primero hay que hacer es explorar desde el amor, desde la comprensión, desde la empatía, es qué miedo está teniendo mi socio. A lo mejor no se siente capacitado, a lo mejor no se siente suficiente, a lo mejor con la forma actual de hacer las cosas está teniendo el control de la operación o el control administrativo, y si algo cambia siente que va a perder el control, y si pierde el control entonces él siente que puede fracasar. Y entonces todos los seres humanos tenemos un miedo primordial, que es el miedo a la muerte, que se divide en el miedo al rechazo y el miedo al fracaso, y luego vienen todos los miedos. Pero ¿cómo le hacemos los seres humanos con el ego y el imaginario para que no se noten nuestros miedos? Sale la navaja suiza y salen todas nuestras autodefensas. Porque entonces, frente a estos miedos, ¿cómo me defiendo? Como yo sé, con la violencia, con la victimización, con la justificación, con la mentira, con el rechazo, y entonces puedo como hacer menos lo que están proponiendo. Ay, no, eso de la tecnología se va a pasar, son modas. Y entonces empiezo a generar, y entonces la máscara que yo le muestro a los demás son mis autodefensas, pero en el fondo lo que hay es un miedo. Entonces, la manera de llegar a la raíz y de hacer, yo me dedico mucho a esto en las empresas, porque uno de mis grandes trabajos es la gestión del cambio, porque llego a implementar nuevas metodologías de gestión más profesionales. Entonces, eso hace que inequívocamente haya resistencia al cambio. Tú tienes que escarbar al fondo de cada una de las personas de las empresas. A lo mejor el fundador tiene miedo a ya no ser necesario, y entonces pues no se quiere retirar porque quiere seguir teniendo el control, porque hay confusión de identidades, porque las 7 fuentes las tiene puestas en la empresa, y entonces no me quiero retirar, no por además por el control y todo, pero sino no que tengo exactamente. Mi autoconcepto es la empresa. Entonces yo no soy Miguel, soy el director de entonces si dejo de ser el director, no sé quién soy. Y entonces me voy a mi casa y me encuentro con que
yo pensaba que lo único que yo era el director, no era esposo, no era hermano, no era amigo, y entonces cuando la falsa personalidad, hay una confusión de identidades, es yo soy mi empresa. Y entonces si mi empresa deja de existir en mi proyecto de vida, yo dejo de existir. Y por eso mucha gente se deprime y puede llegar al suicidio cuando de repente termina una relación, cuando tiene una pérdida que no puede trascender. Esto pasa mucho a veces con la muerte con los hijos, ¿no? Que es bien difícil. Sí. Yo soy mis hijos, y entonces si mi hijo muere, una parte de mí muere, y entonces tengo que rehacer mi proyecto de vida y tengo que reconstruir mi identidad. Pero verdaderamente lo que estoy sufriendo no es la muerte de mi hijo, sino que yo dejo de ser padre. Y eso es lo que verdaderamente me duele. Porque tú puedes tener un padre al que hace 25 años no ves, no tienes relación, nunca te vio, te abandonó cuando tenías 1 año y nunca lo viste, y de repente escuchas que se muere y pues dices, bueno, pues híjole, pues qué lástima. A lo mejor lo sentirás como un duelo sutil, pero no es un duelo central de proyecto de vida. Entonces, no es la pérdida del vínculo, sino lo que significaba para ti ese vínculo. Entonces, si ese hijo estaba llenando tu huella de abandono porque tú tenías esas 7 fuentes, fíjate, así como decimos, ¿no? Del eje materno al eje paterno, del eje paterno al primer grupo de amigos, del primer grupo de amigos al primer amor, del primer amor al segundo, al tercero, al cuarto, te casas, y luego esas 7 fuentes a los hijos. Y entonces cuando las parejas y el matrimonio se separan, y luego cuando se van los hijos viene el famoso nido vacío. Y entonces si no logras darte tú las 7 fuentes a ti, luego la pasas a los nietos. Y entonces ahora las 7 fuentes están en los nietos. Y entonces se vuelve el eterno adolescente, que es un gran desconocido. Y nunca de sí está mismo. en uno mismo. Y nunca está en uno mismo, ni nunca se hace cargo de sí mismo. Ay, no, qué interesante tema, de verdad. Nos dejaste así apantallados. Te agradezco muchísimo, de verdad. Feliz. Dimos este tema más. Espero que les haya encantado, que lo vean. Sí, mira, hasta Carlito nos está echando porras, porque este tipo de temas las dejamos de percibir y normalizamos como el ritmo de vida en el que estamos. Exacto. Y no, hay que trabajar primero en uno mismo para poder funcionar con el de enfrente, el de junto en la sociedad. Si no, nunca vamos a avanzar. Siempre lo he dicho, la salud mental, yo soy como tú, pro salud mental, porque si no nos damos una. Miguel, muchísimas gracias, de verdad. Al contrario. Te espero de regreso, ¿eh? Sí, como... Te espero de regreso. Dejamos ahí esta frase que va al hilo de lo que decías. En la entrada del oráculo de Delfos, en la antigua Grecia, estaba la frase, conócete a ti mismo y conocerás al mundo. Entonces es lo que decías, ¿no? Primero trabaja en ti y ya luego dedícate a tener pareja, a encontrar tu vocación, etcétera. Exacto. Pero si tú te vinculas desde la necesidad de pedirle a los demás las 7 fuentes, pues siempre vas a estar envuelto en circunstancias y en relaciones tóxicas, ¿no? Sí, y nunca vas a ser feliz. Así es. Y a esta vida venimos a ser felices. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Carlitos, mil gracias, por aquí apoyarnos. A Nat, nuestra productora, que nos da el espacio. Les agradezco muchísimo a todos. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan una bonita semana. Gracias. Gracias a todos. Bye bye. Gracias, prima.